Bueno, Yo saca esto porque estoy solo acá, va a decir loco malo. Sí, bueno, hoy tenemos que dar una charla que el otro día teníamos que haber dado y no pude venir porque estaba operando. No sé qué día era. Ayer parece que era. O anteayer, no sé. Bueno, lo que tengo que darle es incompatibilidad sanguínea. El tema de la... Este problemita que ocurre cuando la mamá tiene son RH negativa, nosotros decimos que teóricamente es un problema que tiene que desaparecer. ¿Por qué yo digo eso? Porque nosotros no podemos permitir que una embarazada llegue sin saber qué grupo sanguíneo tiene. Entonces está en nosotros, cuando hacemos el control de embarazo, preguntarle qué grupo sanguíneo. Y si no sabe, tenemos que se tiene que pedir, o sea, dentro de la rutina que nosotros pedimos a todas las embarazadas, dentro que funciona como en el laboratorio, está pedirle grupo sanguíneo. Y nosotros a veces tenemos el problema de que 4 o 5 mujeres que ya te han tenido como 4 o 5 embarazos, y vos le preguntas qué grupo sanguíneo tiene y no sabe. Por ahí es capaz que porque cometemos el error de no decirle a la mamá y hacerle hincapié. Yo le suelo decir, ¿cómo te llamás? Tanto. Bueno, ¿sabes qué grupo sanguíneo tenés? Tanto. ¿Dónde vivís? En tal lado. Bueno, mira, si te vas a vivir a Japón, ¿viste? Va a tener el mismo grupo sanguíneo. O sea, por ahí nosotros tenemos que recalcarle y hacerle que esa mujer sepa cuál es su grupo sanguíneo. ¿Cierto? Bien, ustedes ya saben, los grupos sanguíneos son el grupo A, B, AB o más popularmente conocido como grupo cero, ¿cierto? ¿Y por qué es eso? Ustedes eso saben más que yo, y esto ya vieron ustedes que en clínica o no sé dónde, en hematología, no sé dónde está metido hematología, habrán visto que existen los grupos sanguíneos, que en los glóbulos rojos existen en la membrana celular diferentes proteínas, de las cuales son los que nos van a dar los grupos sanguíneos. Existen principalmente dos, que determina que la sangre sea A y B, cuya presencia o ausencia dan lugar a los 4 grupos estos. El RH es otra proteína que se encuentra en la superficie de la mayoría de los glóbulos rojos de la población. La gran mayoría, no sé, acá de todos los que estamos, unos 5, 6, 7, 8, quizás no haya uno que tenga RH negativo, pero existe, entonces nosotros tenemos que buscar. Porque la diferencia entre el grupo ABO o no es tan importante como saber si esa mujer es RH negativa. El grupo ABO, ahora después existen otros sistemas, grupos sanguíneos que a nosotros desde el punto de vista obstétrico, le digo, no nos interesa mucho. Nosotros lo que queremos saber es qué grupo sanguíneo y sobre todo si es RH negativa. ¿No es cierto? A esa mamá RH negativa nosotros le tenemos que prestar atención. ¿Por qué yo digo que esta patología no tiene que existir? Porque si nosotros le hacemos un buen control de embarazo y sabemos qué grupo sanguíneo tiene y pescamos que una mamá es RH negativa, tenemos que prestarle toda la atención y pedirle estudios para saber que esa mamá o sea, en su embarazo no vaya a tener problemas. Porque ahora vamos a ver cuál es el problema, es la destrucción de los glóbulos rojos. Personas de diferentes tipos de sangre, estas moléculas van a actuar como antígenos. Entonces, los anticuerpos van a estar en el plasma humano, reaccionan contra esos antígenos, provocando la aglutinación de los glóbulos rojos y la posterior destrucción. Eso es lo que pasa en la incompatibilidad sanguínea. Los diferentes tipos de sangre van a formar. Y ahí está que la tipificación del RH, la herencia de los anticuerpos que constituyen los sistemas sanguíneos está estrechamente ligada. Los genes, cromosomas, bueno, cuando lean incompatibilidad, no vayan a perder mucho tiempo en toda esta parte de grupo sanguíneo, como que le dicen, de homocigoto, heterocigoto, dominante, recesivo y toda esa historieta, porque a nosotros desde el punto de vista obstétrico no nos interesa. Nosotros lo que queremos saber es si... Mira, tengo todo hinchado. Entonces, nosotros lo que queremos saber es si esa mamá es RH negativa. Todas las otras, le digo porque no sé qué libro leen ustedes de obstetricia, pero por ahí van a perder mucho tiempo
con la introducción, que es mucho, generalmente habla de sangre, y uno se pierde. Aprendan que, o sea, lean que, pues si les llega a tocar este tema en el examen, que existe un grupo, el grupo ABO y el factor RH. Todo esto otro, generalmente no se le pregunta, o sea, se le pregunta qué es lo que pasa con la mamá RH negativa en los embarazos, que es lo que a nosotros, desde el punto de vista obstétrico, nos interesa. El sistema de RH también contempla 5 antígenos, determinantes de la mayoría de los grupos. El que a nosotros nos interesa, que es el más inmunógeno, o sea, el que desarrolla problemas o desarrolla la incompatibilidad sanguínea, es el grupo D. El antígeno D, el más inmunógeno, determina que la persona sea RH positiva. Casi todos tenemos como es el antígeno, el D, y por eso que somos la gran mayoría, somos... ¿cómo es? Somos RH positivos. No sé si alguno de los que están acá son RH negativos, no creo. O sí, siempre hay un buen correcto ahí. Pero ¿alguno de ustedes es RH negativo o no? Ninguno. Bueno, ahí estamos en 3 nomás, el resto fue todos los miércoles. Después, esto que dice acá, algunos individuos RH positivo presentan una expresión débil. Lo que nosotros, si el bioquímico nos informa eso, nosotros lo vamos a llamar por teléfono, o iremos, o le preguntaremos, mira, ¿es RH negativa o no? Porque si no, si me decís que es débil, que esto, que lo otro, yo lo voy a tomar como que es RH negativa. Y le seguimos estudiando. Esto es una esquemita donde nos muestran los distintos grupos, el grupo A, B y el grupo O 0, como que lo conocemos. Y esto ustedes ya dominan. De la membrana del antígeno A, el antígeno B, el antígeno A y B, y lo del 0 no tiene antígeno. En el plasma anti-B y el factor RH positivo o negativo. El positivo tiene antígeno RH, habíamos visto el D, y el RH negativo no tiene. Entonces va a tener el anti-RH, ¿no es cierto? Forma en el plasma. Incompatibilidad sanguínea. Es condición que se desarrolla cuando existe una diferencia de sangre entre la mujer embarazada y el feto, ¿no es cierto? Porque esto, para que exista esta patología, aparte de tener una mamá RH negativa, el bebé de la mamá tiene que ser RH positivo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esos glóbulos rojos del bebé van a pasar al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo no lo va a reconocer y lo va a destruir. Y los glóbulos y las inmunoglobulinas también de la mamá que van a generar cuando vean la presencia de unos glóbulos rojos que no son los de ella, van a formar los anticuerpos. Entonces, esos anticuerpos van a pasar la placenta y ¿qué va a pasar? Va a haber la destrucción del glóbulo rojo. Porque esta patología, aunque ustedes no crean, por ahí van a ver por ahí embarazada con 4 o 5 hijos que es RH negativa. Vos le preguntás a veces, ¿vos te hiciste una vacuna, como vamos a ver ahora, una inyección, una antiinmunoglobulina después de tu bebé? Y algunas no se acuerdan, o algunas no se hicieron directamente. Y no pasa nada, basta que vos le controles un embarazo para que haga toda esta patología. Entonces, es que se desarrolla cuando existe una diferencia de tipo de sangre entre la mujer embarazada y el feto. El feto hereda el antígeno del padre no presente en la madre, o sea que el que te determina es generalmente el padre. Si alguno acá es RH negativo y el papá es RH positivo, lo que hay que hacer es ir a buscar al padre por ahí. Hizo inmunización materno-fetal, proceso por el cual la madre desarrolla anticuerpos, respuesta a contacto, yo estoy repitiendo hoy como loro. Bueno, el problema, a ver, porque acá, ahí está, esto me gustaría explicarle antes. Que yo le digo que esta patología no debe existir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que controlar a esa embarazada, tenemos que pedirle el grupo sanguíneo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la mujer se queda embarazada, pierde el embarazo y no se entera, o no comenta, o no dice nada. O a veces esos embarazos ectópicos que nosotros entramos, le tenemos que entrar a operar, no mandamos a analizar. Hay muchas mujeres que pierden un embarazo en forma espontánea, ¿me entienden? Y esos embarazos que ya cuando pasa las 8 semanas, que ya el bebé ya tiene latido, o sea que entra en contacto la sangre de ese embrioncito de 8 semanas, ya entra en contacto con la mamá, o sea que los glóbulos rojos de la mamá ya quedan sensibilizados
Por eso es que todavía puede existir. Yo digo que no tiene que existir esta patología si nosotros controlamos el embarazo. Y si controlamos el embarazo y no le pedimos un grupo sanguíneo, estamos jodidos, estamos en el horno. Entonces, desde ese punto, pero hay veces que la mamá esta recibió transfusiones sanguíneas, por algún accidente, proceso patológico, aborto, embarazo ectópico, abrupto, traumatismo abdominal, procedimientos obstétricos que se hacían antes, hoy ya no es tan frecuente. La biopsia coreal, amniocentesis, punción, antes se hacía para saber la maduración del feto, se hacía una punción. Hoy para nosotros saber si un feto es maduro o no, le hacemos la ecografía y punto. O sea, medimos se busca la maduración placentaria. Y si uno ve una placenta, ya no se hacen todos estos mecanismos cruentos. No sé si le hablaron cuando hablan de rotura de parto inmaduro o rotura prematura de membrana, que antes hacía un test de Clement, que se le levantaba la presentación, con una aguja entrábamos dentro del abdomen, sacábamos un poquito de líquido amniótico y se mandaba a analizar para tratar de encontrar células naranjas, o sea, células que nos indican maduración. Hoy no se hace eso, por muchas razones. Realmente el 90%, por no decir más quizás, de los embarazos son embarazos controlados. Y segundo, como recién le dije, ¿cómo es? Es que se le pide el laboratorio, o sea, la mamá como se controla, sabe qué grupo sanguíneo tiene, pero puede existir. Y esta patología puede existir distintos grados de compatibilidad. El factor responsable, como dice acá, el grupo ABO o el RH. El sistema ABO es raro que exista porque no tiene tanto poder inmunógeno, entonces no produce mucha inmunoglobulina, no produce tanta destrucción, por suerte. Si no sería un despiole esto, porque ¿quién va a coincidir que vos y tu pareja tenga un grupo O o un grupo B, que sea el mismo grupo? Es difícil. Entonces, pero este sistema no es tan inmunógeno, entonces no produce. El que más produce lesión, porque produce muchas inmunoglobulinas, es el factor RH. Es la causa más común de isoconización, incompetencia materno-fetal muy severa y gran poder antigénico. Bien. Y ahí seguimos de largo esta. Y este es lo que a nosotros, el punto de vista obstétrico, es lo que nos va a interesar. Que la incompatibilidad es cuando tenemos una mamá que es RH negativa y tiene un bebé que es RH positivo. Se dice que el primer embarazo no pasa nada, se presenta cuando la madre es RH negativa y el padre es RH positivo, coincide un feto de RH positivo. Bueno, eso es lo que le dije recién, que el papá es el que determina que el bebé sea RH. Nunca un padre RH positivo va a tener un hijo de RH negativo. Pero a veces se le hace correr y dice, es tu hijo, salió de tu abuelo. Y ahí empieza lo heterocigoto, esto, dominante, y bueno, vos tenés que criar un hijo ajeno. Ahí viene esto, viste, que por ahí se te agarra con esto, padre heterocigoto, el 50%, y justo del abuelito, mira, salió igual que el abuelo, te dice, o como era un abuelo que murió, entonces vos nunca le conociste. Y bueno, pasa, viste, qué sé yo. Por ahí, a Camilo el día de mañana, ¿quién te dice? Sí, bueno, patogenia de la enfermedad hemolítica. Los eritrocitos fetales acceden, como yo le dije hoy, pasan al globo sanguíneo de la mamá y se encuentran los glóbulos rojos de la mamá y dice, ¿qué hacen estos tipos por acá? ¿No es cierto? En un primer embarazo. No se conocen, pues. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no, pero estos no somos los mismos que nosotros, estos son RH positivos, nosotros somos RH negativos. Y entonces, como habíamos dicho, la membrana de los glóbulos rojos comienzan a formar unas inmunoglobulinas. Y dice, pará, vamos a armarnos, ¿viste? Porque acá nos están apareciendo unos glóbulos rojos que no son parecidos a nosotros, estos son todos negritos. Te hacen un juicio, te hacen un juicio, ¿viste? Vos decís negro, no se puede decir más eso. Entonces, estos glóbulos rojos, vamos a poner así, ¿viste? Para no decir, estos son verdes, y le empiezan a desconfiar. En un primer embarazo,
¿Qué es lo que pasa? El sistema inmune de los glóbulos rojos trata a las células fetales como sustancias extrañas y forman los anticuerpos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? En un primer embarazo forman inmunoglobulina, pero son de alto peso molecular. Entonces va a haber destrucción de glóbulos rojos, pero todos los glóbulos rojos fetales que pasaron a la mamá, pero no pueden pasar estas inmunoglobulinas porque son de gran peso molecular, no pueden pasar la barrera placentaria y entonces en un primer embarazo no es que no hay destrucción. Los glóbulos rojos maternos los van a matar a los glóbulos rojos fetales, pero dentro del cuerpo de la mamá, estos forman inmunoglobulinas, forman su defensa, pero son grandes, alto peso molecular. No existe sensibilización previa, o sea, una mamá que nunca estuvo embarazada, no tuvo un embarazo ectópico, entonces nosotros le vamos a pedir, ahora ya vamos a ver, le pedimos un laboratorio y el feto no afectado en el primer embarazo. O sea que las inmunoglobulinas maternas, IgM de gran peso molecular, no pueden pasar la barrera de la placenta, destruyen los glóbulos rojos que entran al torrente sanguíneo materno, pero no pasan y no hay problemas de lesión al feto. En un embarazo posterior, esta mamá se vuelve a embarazar y si al primer bebé, cuando nace el primer bebé, no se le hace una inyección de inmunoglobulina anti-D, esta mamá va a quedar sensibilizada. O sea, estos glóbulos rojos ya van a quedar, ¿viste? ¿Se acuerdan de los glóbulos? Entonces se vuelve a embarazar, estos glóbulos van a pasar al torrente materno y estos, dice, la vez pasada no le pudimos, yo le estoy haciendo como un cuentito, ¿no es cierto? No le pudimos hacer nada porque cuando le queríamos hacer algo, estos se metían de vuelta en el feto, pero nosotros habíamos mandado soldados muy grandes, las IgM, no lo pudimos destruir. Entonces, en un embarazo posterior, una mamá con un feto RH positivo, una sensibilización precoz y aparecen inmunoglobulinas, pero más chiquitas, de menor peso molecular. Entonces, estas inmunoglobulinas de menor peso molecular sí van a pasar la placenta. Y ahí van a empezar a la destrucción del glóbulo rojo, de los glóbulos rojos fetales. Atraviesan la barrera placentaria en la mayor semana de 16 semanas y van a haber una reacción con antígenos y destrucción de los glóbulos rojos fetales. Eso es la enfermedad hemolítica perinatal. Pero no todas. Ya le digo, hay varias veces que mujeres que han tenido como 4 o 5 hijos y no hacen ninguna patología. El bebé es chiquito, todo, ahora vamos a ver lo que puede pasar. Entonces, esta enfermedad va a depender del grado de destrucción de los glóbulos rojos fetales. Distinto grado de enfermedad hemolítica, hasta que pueda haber una muerte fetal y un aborto en el segundo trimestre. O sea, si hay mucha destrucción del glóbulo rojo, puede haber una muerte fetal. Entonces, si hay mucha destrucción del glóbulo rojo, vamos a tener anemia en el feto. Si esa anemia no es tan grande, puede que el bebé siga desarrollándose y va a aparecer después en el recién nacido, después del parto, ictericia. O sea, si hay destrucción de un glóbulo rojo, se libera bilirrubina, esa bilirrubina se va a ir a depositar, sobre todo en el cerebro, y puede ir a aparecer una ictericia severa, un kerníctero, que es el depósito de bilirrubina en el cerebro, y ese bebé el día de mañana es propenso a hacer convulsiones, daño cerebral, sordera, y puede llegar a la muerte. Lo que pasa es que a este bebé, si nace y empieza a hacer todos los grados de anemia posterior al parto,
y se empieza a determinar el grupo sanguíneo de la mamá, o sea, en un embarazo que no esté controlado, porque si no, nosotros le decimos al neonatólogo, mira que esta mamá es RH negativa, se le hizo los estudios de laboratorio, la prueba, ahora vamos a ver ese día que nosotros le pedimos, se le hizo la prueba de CUM, segundo laboratorio no daba negativo, pero lo mismo tenemos que alertar al neonatólogo de que la mamá es RH negativa para que el estudio en ciertas maternidades grandes, donde si vos encontrás una RH negativa, la haces la exsanguinotransfusión intraútero, ¿no? Ahí sí tenés que canalizar la arteria umbilical y se le cambia la sangre. Pero acá en Santo Tomé nosotros no estamos. Control del embarazo en el laboratorio, primera visita, toda la embarazada prueba grupo sanguíneo, y RH. O sea que esta incompatibilidad no pudiera existir si nosotros controlamos o le pedimos un laboratorio a una mamá que no se controló pero llega a tener su bebé. Porque cuando esa mujer se embaraza de vuelta, si nosotros le hicimos la vacuna, la anti-D, en los otros embarazos sucesivos se va a comportar como un primer embarazo, ¿cierto? Nosotros al hacerle la vacuna anti-D le borramos la memoria inmunológica al glóbulo rojo, entonces en otro embarazo él le va a tomar como un embarazo nuevo, ¿cierto? Dijo la abeja. Si la madre es RH negativa, estudio fenotípico eritrocitario del padre, o los heterocigotos, determinar RH fetal, muestra de sangre, bueno, se empieza a buscar. Si el feto es RH positivo, identificación de título anticuerpo materno. Eso se debe hacer, generalmente nosotros lo pedimos. Cuando es una prueba, cuando es mamá, tenemos una mamá RH negativa, le vamos a pedir una prueba de CUN del primer trimestre, si es que nos consultan, es del segundo trimestre y en el tercer trimestre. O sea, le vamos a hacer 3 estudios de laboratorio y 3 con la prueba de CUN. De severidad, el problema es la anemia, o sea, como hoy ya le dije, la destrucción del glóbulo rojo, embarazos previos, título anticuerpo materno, evolución ecográfica, amniocentesis y corocentesis. Se hace la ecografía fetal, eso es importante. Hoy la ecografía para nosotros es como el estetoscopio de los cardiólogos. O sea, nosotros hoy toda la ecografía, eco, Doppler, lo que venga, todo con el ecógrafo solucionamos todo o no. Permite detectar agrandamiento de órganos, acumulación de líquido en el feto. Y si estamos sospechando que la mamá es RH negativa, estamos diciendo que este feto está teniendo problemas. Aparte, seguramente ya la prueba de CUM no va a dar positivo. Determina la cantidad de bilirrubina, líquido amniótico, como medida indirecta para saber el grado de destrucción del glóbulo rojo. Prueba de laboratorios postparto, control de la madre a todas las mujeres, grupo sanguíneo, antígeno, control de recién nacidos, en toda la neonatología hoy le hacen, determinan el grupo sanguíneo de ese bebé y sobre todo si la mamá es RH negativa. Tratamiento, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir los títulos anticuerpos maternos, mejorar la anemia fetal, evitar las complicaciones de la enfermedad hemolítica y alcanzar la madurez para inducir el parto. Generalmente va a cesárea. Tratamiento, inmunoglobulina. ¿Qué hacemos nosotros? Posterior al parto de una mamá RH negativa,
¿Un gato tenés ahí, Camilo? ¿Qué? No cualquiera tiene un gato en la casa y que ande caminando arriba del escritorio. Se sabe. ¿Eh? Nosotros en la época de estudiantes llegamos a tener un gato, puede durar, qué sé yo, un mes hasta que engorde. Una que engordaba, chao, el gato, ¿viste? Adentro, sí, guiso. Y comíamos, o sea, hacíamos, invitábamos a los vagos, íbamos a comer no sé quién fue y cazó una liebre. Íbamos a hacer un guiso de liebre, decíamos, terrible gato, era adentro. Rico el gato, pero muerto porque vivo araña. Tratamiento de la elección para la anemia fetal grave se realiza mediante clorocentesis y transferencia de sangre fresca, 0 de RH negativa. O sea, el grupo sanguíneo de la mamá. ¿Cuándo tenemos que hacer las inmunoglobulinas? Ni bien tengamos el grupo sanguíneo del bebé, y si el bebé nos dice es RH positivo, nosotros inmediatamente le hacemos las inmunoglobulinas anti-D. ¿Hasta cuándo podemos esperar? 72 horas, 3 días. Después, ya no sirve más. O sea, 72 horas siguientes al parto de un bebé RH positivo, a la mamá tenemos que hacerle la anti-D. A la semana 28 de gestación, si el padre es RH positivo, durante la primera mitad del embarazo, si tuvo un aborto, embarazo ectópico o metrorragia, y la prueba de CUM no da positiva, la prueba de CUM es indirecta. En todas las exploraciones con riesgo de enfermedad hemolítica, y esto es todo. A mí me gustaría que ustedes, no sé quiénes están, pero porque se van, aparece cada rato algunos, se van, no sé cómo miércoles del asunto. Yo sigo hablando como loco, no sé si están o no están. A mí me interesa de que si Chamorro Urbano, vos tenés pinta mexicano, hermano. Sí, por eso apagué la cámara, si no me iba a cargar. Che, escuchame, vos mexicano, ¿sabes? No, de acá de Posada, doctor. Ah, cierto que me dijiste lo que... Tiene pinta mexicano, hermano. Narco. No tengo juego, ¿no? Che, a mí lo que me interesa de esto, de este tema, es que ustedes tengamos, que a toda mamá embarazada, pedirle el grupo sanguíneo. Si encontramos una mamá que es RH negativa, empezar a hacer las pruebas de CUM indirecta. Controlarle cuando esa mamá llega a tener su bebé, avisarle al neonatólogo, mira, che, esta mamá es RH negativa. Entonces, estar nosotros ahí arriba hasta que tengamos el grupo sanguíneo del bebé. El bebé es RH negativo, o sea que el mismo grupo sanguíneo de la mamá, no pasa nada. Si ese bebé es RH positivo, nosotros decimos, bueno, tenemos que hacerle una vacuna a la mamá para que la memoria inmunológica de ese glóbulo rojo de ella, que ya quedó sensibilizada, o sea, desensibilizarla a esa mamá para embarazo posterior. Porque si no, en el primer embarazo, como dijimos, forma inmunoglobulinas de gran peso molecular que no pueden pasar la barrera placentaria, hay toda una reacción hasta la placenta. Si nosotros no hacemos eso, en embarazos posteriores van a aparecer inmunoglobulinas más chiquititas que sí van a pasar la barrera placentaria y va a haber todos los distintos grados de esta patología, o sea, de la incompatibilidad materno-fetal. Porque puede ser de que haya mucha destrucción del glóbulo rojo como poca destrucción. Pero está en nosotros en detectar o pedirle a esa mamá que viene a tener bebé su grupo sanguíneo y sobre todo el factor RH. ¿Alguna preguntita o me voy por ahí? Bueno, me voy por ahí entonces. Que sigan bien. ¿Cuándo rinden el examen, che? El lunes, doctor. El lunes. ¿Ahora el 19? ¿Y están estudiando? Sí. Bueno. Doctor, una consulta antes, que porque no me quedó claro. Si el embarazo... Ana Luz. ¿Ana quién? Ana Luz. Pero no tiene, no sé, te veo por ningún lado. No estoy en la camarita nomás, pero estoy escuchando.
No, acá aparece Natalia, Urbano, Cortés, Carolina, Camilo. Pasa que no me están dando la cámara nomás, por eso no aparezco en la pantalla. Luz Retamoso. Sí, O Retamo, no sé qué. sí, Retamoso. Ah, ¿qué te pasó? ¿Qué, perdón, digo, qué Mi pregunta? consulta es, ¿por qué dice, o sea, sí entendí que hasta las 72 horas se le podía administrar la inmunoglobulina, pero ¿por qué a las 28 semanas de gestación? ¿Es en el caso de que la mamá esté controlada y ya sepamos que el padre es RH positivo? ¿Sería en ese caso ya la administramos antes o esperamos hasta las 72 horas sí o sí? No, no, se le hace, eso se le hace en caso de que tengamos una mamá RH negativa, el papá un Sí. RH positivo, pero tengamos una prueba de CUM que los valores estén, que nos den positivo. Ah, perfecto, sí. ¿Me entendés por qué? ¿Qué puede pasar? Que esa mamá haya tenido un embarazo previo con otra persona, ¿cierto? ¿Me entendés? Sí, Y en claro. este caso, ella, en ese que ya no sabía, ella quedó sensibilizada. Y ahora sabemos que el papá, porque puede venir el padre y dice, yo soy RH positivo, ¿cierto? Sí, positivo, una mamá RH negativa. Entonces nosotros aumentamos nuestra sospecha, pero siempre nos vamos a guiar por la prueba de CUM. No todas las embarazadas RH negativa, cuando sabiendo que el papá es RH positivo, le vamos a hacer la inmunoglobulina. Si le pedimos la prueba de CUM, y si la prueba de CUM nos dice que es positiva, bueno, a esa mujer ya embarazada se le hace en las 28 semanas, se le hace la inmunoglobulina. En ese caso. O sea, nos basamos nosotros en la prueba de CUM, indirecta. Ok, perfecto, sí entendí ahora. Bien. Gracias, doctor. Bueno, que sigas bien, chamigo. Bueno, nos vemos, no sé, yo cuando los que tengan la suerte de rendir conmigo, estudien, che, porque siempre después dice que conmigo yo le pregunto qué obstetricia y aprueba está esto. Después me van a rajar, o sea, lean un poquito más. Nos vemos, chamigo. Chao, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Chao. Chao, chao, chao.